Bueno, shalom, shalom, el Eterno les bendiga. Ya tuvimos este tiempecito de esperando que se conectaran. Les voy a pedir que silencien sus micrófonos. Hermano Chava, silencia su micrófono y si es necesario hablar, pues ya lo activa. Muy bien. Ok, gracias. Bueno, en esta cuarta clase ya de Tevila, ya hemos aprendido bastante hasta aquí. Bastante. Hemos ido a través de varias cosas que eran necesarias que nosotros entendiéramos. Sí, primeramente, el nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa hacer esa transición como la mariposa, ¿no? Que al principio es una oruga, tal vez fea, tal vez que come de cierta manera y que daña hasta los cultivos, pero después que hace una conversión o una transformación, ella sale del capullo y es ahora una hermosa mariposa. Eh, en un sentido, nosotros hacemos eso mismo, ¿sí? Cuando realizamos la tevila o la inmersión o el bautismo, como le llaman algunos en la traducción de nuestras Biblias, pues nosotros entendemos que sucede esta transformación, ¿verdad? Entonces, debemos de comprender esto, pero también debemos de comprender qué son las aguas de la purificación, qué son las Mayim Hayim, las aguas vivas, ¿verdad? ¿Por qué es que el Padre nos pone este recurso a la mano para poder ir y para poder hacer inmersión, para poder sumergirnos en ellas, y poder tener limpieza, ¿verdad? En nuestro cuerpo, pero no solamente en nuestro cuerpo, porque Yeshua en su momento, él establece que es necesario nacer de nuevo del espíritu, pero también del agua, ¿verdad? De ambas cosas, de estos dos elementos, estas dos consideraciones. Y después vimos acerca del Tame Betahor, de lo impuro y de lo limpio, ¿verdad? Y esto también es importante porque abre nuestro entendimiento sobre qué cosa el Eterno está enfocando su atención en el momento de un espacio sagrado, en el momento de un cuerpo que representa el templo del Espíritu Santo, de santidad, que es el mismo Yeshua viviendo en nosotros, ¿verdad? Entonces, es bien interesante que a partir de estas clases nosotros ya tengamos un panorama mucho más amplio de lo que consideramos para la Tevilá, ¿verdad? Bueno, pues esta cuarta clase vamos a ir por un nuevo tema que tiene que ver con la Tevilá en este aspecto. Hayim Hayashim, Hadashim, perdón. ¿Qué significa el Hayim Hadashim? Ahí le puse en letras grandecitas, pues nueva vida, ¿verdad? Veíamos en la primera clase el nuevo nacimiento. Ay, perdón, ya moví aquí todo. El nuevo nacimiento y ahora vamos a ver la nueva vida en Mashiach, en Yeshua, ¿ok? Esta es la cuarta clase y esto que sucede en la Tevilá, en la inmersión, representa justamente el nuevo nacimiento, la nueva vida. ¿Cómo nace un bebé cuando está en el vientre de su madre? De repente viene un evento que ya detona el nacimiento del bebé y es el que se rompe la fuente, ¿verdad? Y esto es bien interesante. ¿Por qué le llaman fuente? Tendrán sus razones, pero es bien interesante porque una fuente, ¿qué es lo que produce? Pues de una fuente nace agua, ¿no? Nace o sale agua. Entonces, efectivamente, el Eterno considera el nacimiento, considera el fluir de la mujer como una fuente. De hecho, hay un mandamiento del Eterno en donde dice que cuando la mujer esté en esa etapa de menstruación,
el varón no debe allegarse a ella, hablando sexualmente, porque descubriría su fuente. Eso es lo que dice. Entonces, también Adonai considera eh, em, esta área, esta consideración como una fuente, ¿verdad? Entonces, bien interesante, el bebé nace después de que la fuente se ha roto y que ha salido el líquido en el que el bebé estaba contenido. Ahora, cuando sucede la tevila, sucede en inmersión. Esto es claro en todos los textos bíblicos que el objetivo de la tevila es sumergir a la persona y levantarla en un acto o de una manera que represente una muerte y una resurrección, que es lo que vamos a ver hoy sobre esta nueva vida o esta Hayim Hadashim, ¿ok? Y bueno, voy a empezar a compartirles esta diapositiva. Déjenme hacerlo grande. Ahí está. Ya lo está viendo completo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues aquí empezamos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Pedro, por favor. Está casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 3 del 19 al 21. De hecho, ahí lo tengo escrito. Solo que este escrito que está aquí es la nueva versión internacional, porque me gustó mucho cómo hacen la traducción de estos versos, ¿sale? Entonces vamos a verlo. Lo leemos primero en Reina Valera y luego lo checamos en la otra versión. Dice la versión Reina Valera, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Elohim en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, hacia Elohim, por la resurrección de Yeshua HaMashiach. Hasta ahí vamos a dejar. Esto es bien interesante. Miren, vamos a leerlo ahora en la nueva versión internacional. Y dice, y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Elohim esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Elohim. Esta salvación es posible por la resurrección de Yeshua HaMashiach. Y es bien, bien, bien bonito en nosotros saber cómo el Eterno estuvo representando a lo largo del tiempo este bautismo que vendría en Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Porque si nosotros somos claros, nosotros podemos ver en el antiguo pacto, en el libro del Tanakh, y principalmente en la Torá, los 5 libros primeros, nosotros podemos ver claramente que sí hay un bautismo, que sí hay una tébila, una inmersión que limpia el cuerpo, una inmersión ritual que hace puro lo impuro. Y eso ya lo vimos en el Tame de Betajor, ¿verdad?
que hay momentos en los que una persona se impurifica por diversas razones. Ajá. Y tiene que recurrir a la tébila para poder volver a estar ritualmente pura. Ajá. Bueno, este verso que estamos leyendo en Primera de Pedro hace la aclaración. Este bautismo o esta tevilá, vamos a llamarle como el término hebreo, esta tevilá no consiste en la limpieza del cuerpo. Usted ya lo vio allí. Aquí está escrito. ¿Dónde está? Aquí. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo. Bueno, hay un bautismo que sí, y debemos de hacer la separación o el apartado, si usted quiere, o la diferenciación entre los diferentes tipos de tevilá, de tevilot, perdón, de bautismos, porque son diferentes. Podemos ver, por ejemplo, el bautismo para la limpieza ritual. Podemos ver, por ejemplo, el bautismo cuando un sacerdote iba a iniciar su ministerio, ¿sí? Que ya mencionamos en la primera clase. Podemos ver, por ejemplo, el bautismo que sucedía antes de la boda. Se iban a casar, pues se hacía un bautismo, se hacía una tevilá ritual para dar inicio a una nueva vida, a un nuevo matrimonio, fuera de la vida familiar nuclear. Ajá. ¿Qué otro? Vimos, por ejemplo, en la historia de Naamán, que la tevilá que él lleva a cabo es una tevilá de sanidad. Ajá. Hay diferentes tipos de tevilot, ¿verdad? Entonces, este, esta tevilá de la que estamos hablando salva, como bien dice Primera de Pedro 3, del 19 al 21. Aquí podemos ver la palabra salva en letras grandototas. Así lo puse adrede, fue adrede para que pudiéramos comprender hasta qué distancia llega esta mitzvah, este mandamiento de hacer el bautizo, ¿verdad? De hacer la tevilá a las personas que vienen. Porque déjame te digo que nuestra responsabilidad como predicadores, nuestra responsabilidad como morín, como maestros, nuestra responsabilidad como roín, como pastores, no solamente es hablar de la palabra, no solamente es traer a las almas a Yeshua, nuestra responsabilidad no solamente es dirigirlos a través de una oración especial de reconciliación con el Abba. ¿Sabes cuál es la responsabilidad y hasta dónde llega? Hasta la tevilá, ¿sí? Cuando una persona llega al conocimiento, debemos de llevarla a la tevilá porque es un requisito, y ahorita lo vamos a ver, es un requisito que esa persona necesita, ¿sí? Nuestra responsabilidad es cumplir con la inmersión. No necesariamente, si se puede hacer la oración de la reconciliación con Adonai, pues está bien, se hace. Pero y si no se hiciera, esto es importante. Esto es importante, ¿verdad? Hacer la tevilá, más que la oración de reconciliación. Bueno, la palabra aquí salva, aquí la tenemos a la izquierda, en griego se pronuncia soso, ¿sí? Y significa salvar, es decir, entregar o proteger, sanar, preservar, salvarse, hacer el bien, estar completo. Pero mira cómo utilizan esta misma palabra en Mateo 1:21. No lo busques, aquí está. Cuando viene la promesa del advenimiento de Yeshua, le dijeron a Miriam, llamarás su nombre Yeshua, porque él salvará. Y cuando dice, él salvará a los hombres de sus pecados, bueno, eso es una inferencia mía, salvará, cuando dice salvará, está hablando de esta palabra, soso, ¿verdad? Y es la misma palabra que utiliza aquí como salva. Entonces,
se salvaron, dice, mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Ajá. Todos nosotros los que hacemos esta tevilá de conversión, esta tevilá de perdón de los pecados, esta tevilá salva, ¿sí? En el mismo tenor que está utilizada la palabra en Mateo 1:21. Llamará su nombre Yeshua porque él salvará, ¿sí? ¿Qué tal? Qué interesante, ¿verdad? Entonces, sí tenemos esta información que no nos habían dado antes, la cual fue velada, la cual estaba allí, no sé, protegida, si usted quiere, o velada más bien, por engaño quizá, o por error, o por que estábamos ciegos, pero incluso se llegó a predicar y se llegó a enseñar. No, el bautismo no salva, ¿verdad? Pero mire, no es solo uno, no es solo un versículo. La Tevilá aquí dice, la Tevilá es entrada al reino, salvación y perdón de los pecados. O sea, qué extremo tan grande estamos nosotros hablando, que la Tevilá representa todo esto. Porque si nosotros estamos diciendo esto, tenemos que validarlo con la palabra y no solamente con mis palabras. Mira, vamos a buscar estos textos si tú quieres, si no, allí están escritos, ahí puedes seguirlos. Juan 3:5. Juan 3:5. Respondió Yeshua, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. El reino de Elohim está condicionado a aquellos que nacieren del agua y del espíritu. No puedes nacer del espíritu y no del agua, o no puedes nacer del agua y no del espíritu. Tienen que ser las dos cosas. Ajá. Les digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es bien claro Yeshua cuando está él diciendo estas cosas. Es bien claro. Ajá. No hay dobleces, no hay interpretaciones. De repente nos encontramos con una persona que nos estaba diciendo, es que todo depende de la interpretación. Mira, sí es cierto que hay cosas que deben de interpretarse, pero hay cosas que son tan claras que no necesitan interpretación. ¿Qué necesitan? Aceptación, aceptación, ¿sí? Porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Esa es una realidad. Esa es una realidad, ¿verdad? Entonces, debemos de entender, este verso es bien claro y dice que debemos de nacer del agua y debemos de nacer del espíritu para poder entrar en el reino de los cielos, por lo cual necesitamos hacer las dos. Mira Tito 3:5, que está en el mismo tenor que el anterior. Tito 3:5, y curiosamente tienen el mismo número, capítulo 3, verso 5. Bien interesante. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿sí? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Ruach HaKodesh. ¿Sí o no? Está notando eh, estas dos cosas, estos dos factores, el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Ruach HaKodesh, en el espíritu de santidad. Ajá. Tienen que suceder las dos cosas. No puede suceder una y la otra no, ¿sí? Las cosas que suceden en el Ruach, en el espíritu, ¿sabe qué? Se manifiestan en lo material. Por eso es que cuando nosotros vamos a la Tevilá, es una representación de lo que ya está pasando o de lo que ya pasó en nuestro corazón. Hubo un verso que dice que había gente que tenía que había venido sobre ellos el Ruach HaKodesh. Entonces le pregunta, eh, eh, Pedro, me parece, les pregunta,
¿en el bautismo de quién fueron bautizados? Y entonces ellos responden, ah, bueno, pues nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan el Inmersor. Y entonces él dice, ah, bueno, pues él fue el precursor, él vino a dar solamente la preparación del camino para Yeshua, que iba a venir después. Ahora el bautismo de Yeshua para perdón de pecados es necesario y entonces él los sumerge, ¿no? Los sumerge en el Ruach HaKodesh, pero ellos ya tenían perdón, él los sumerge en agua, pero ellos ya tenían el Ruach HaKodesh. Ellos ya había venido el Ruach HaKodesh sobre ellos y lo que les faltaba era nada más la tevilá, la inmersión en aguas en el nombre de Yeshua. Eso era lo que les faltaba, ¿verdad? Entonces, eh, vamos yendo por ahí. Tito 3:5 dice que estas dos cosas deben de estar vinculadas, deben de ser juntas. Y mira, eh, la palabra lavamiento aquí en este verso, aquí lo puse con el Strong para los estudiosos, G3067, y se pronuncia loutrón y significa baño, pero figurativamente significa bautismo. Ajá. Baño ritual, el lavamiento, el baño, el bautismo de la regeneración. Por eso digo que estas dos cosas vienen juntas. Ajá. Solo una persona, lo había comentado antes, solo una persona nos consta que no hizo Tevilá, pero alcanzó el, el reino, alcanzó entrar en el paraíso con Yeshua, ¿sí? Y fue aquel que fue crucificado en el madero junto a Yeshua. Él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hubo una conversión en este hombre, le reconoce a él como el hijo de David, como el Mesías que había de venir, y entonces Yeshua voltea, le dice, de cierto te digo, estás seguro, o sea, está completamente seguro que este día estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Entonces, él alcanza esta entrada al paraíso, pero si no hizo Tevilá, no se bautizó. Bueno, que si hubiera tenido la oportunidad, yo le aseguro, hermano, que él se hubiera bautizado, que él hubiera hecho Tevilá. Esa es la diferencia. Yeshua está viendo el corazón del hombre, ¿verdad? Y lo justifica la razón de por qué él no hizo Tevilá. Pero ¿en quién estaba haciendo Tevilá en ese momento, en el espíritu, en el Ruach? Pues en Yeshua. Él está confiando en Yeshua y ahorita lo vamos a ver que es como una dualidad. El agua y la sangre tienen mucho que ver, el agua y la sangre. Ya lo veíamos la clase pasada, la clase 3. Vimos cómo el agua representa en el mundo la sangre que está representada en nuestro cuerpo a través de las venas y las arterias, ¿no? Y ambos van juntos. Cuando hay un ritual de purificación en el antiguo pacto, la Torá, sucede que tienen que vincular el agua y la sangre, el agua y la sangre, el agua y la. Entonces, esto es bien interesante porque nos da una sombra profética de lo que iba a acontecer en la muerte de Yeshua, el derramamiento de su sangre, pero también en la mitzvah o en el mandamiento de hacer tevilá, ¿verdad? Vayan y bauticen, ¿verdad? Entonces, esto es muy claro. Bueno, Marcos 16:16. Estamos ahí ahora. Marcos 16:16. ¿Qué dice? El que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Qué tal? Vaya ahí haciendo sus conclusiones, vaya ahí haciendo sus apuntes y también vaya ahí haciendo sus enlaces neurales, sus conexiones mentales, porque estas dos cosas deben de suceder. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mira, no es lo mismo que una persona que tiene la oportunidad de bautizarse, de hacer tevilá o inmersión, no lo hace, ¿sí? Si una persona tiene la oportunidad de hacerlo y no lo hace, ¿qué cree?
Pues que siguen sus pecados, ¿no? Porque tuvo la oportunidad y no lo hizo. No se justifica como en el caso del hombre que fue crucificado a un lado de Yeshua. Porque ¿a poco que pudo haberse bajado de la cruz, haber ido? Porque no tenía oportunidad, él fue justificado. Pero aquellos que tenemos la oportunidad, que tenemos la libertad de ir a una fuente de agua para poder hacer inmersión y no lo hacemos, pues es una responsabilidad que está sobre nosotros, sobre la decisión que hemos tomado. Ajá, para que lo tome en cuenta. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Que aquí la palabra bautizado es la palabra G907, baptizo. Así se pronuncia y significa bautizo, así, literal, tácitamente, directamente. Bueno, pasamos al siguiente. Primera de Corintios 6:11. Y esto eran algunos de ustedes. ¿De qué está hablando aquí? Si nosotros leemos el 6:10, está hablando sobre la fornicación, el adulterio, la maledicencia, la lascivia, un montón de pecados carnales, un montón de pecados, la ira, un montón de... Y dice, esto eran ustedes antes, mas ahora han sido lavados. Y esta palabra de lavados representa tevilá, representa inmersión. Han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Yeshua por el Ruaj de nuestro Elohim, ¿verdad? Ok, ¿sabes? Yo me acuerdo de la ocasión, ay, perdón, la ocasión cuando fueron a la última cena con Yeshua, el último alimento que tomó Yeshua antes de ser crucificado. Y entonces está allí con sus discípulos, está allí en la mesa, están partiendo el pan, el vino, están allí y entonces están sentados y al que le tocaba lavar los pies mugrosos de todos los discípulos, en este caso Pedro, él no quiso hacerlo porque él estaba en el extremo de la mesa, a él le tocaba y él estaba como que con una cierta actitud, ¿verdad? Y entonces le dice, bueno, ok, le dice Yeshua, bueno, ok, yo voy a lavar los pies de sus pies. Y entonces Pedro le dijo, no, no me vas a lavar a mí, Señor, no, no me vas a lavar a mí. Bueno, si tú no me das oportunidad de lavarte, va a haber problemas muy serios, muy graves. Vamos a buscar ese texto. No lo tengo yo aquí, pero es bien interesante. Es bien interesante. Déjeme buscarlo de manera rápida aquí. Si usted lo encuentra antes, me dice en dónde está, por favor, y ya yo me vinculo ahí con usted. Mm, Ahí voy, ¿eh? Permítame tantito. Está en Juan 13:8. Y le dijo Pedro, no me lavarás los pies jamás. Y entonces Yeshua le responde, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si era una consecuencia bastante grave, ¿verdad? Y le dijo Simón, Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza y lávame todo, o sea, báñame completito. Y entonces Yeshua le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos.
porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. Mira cómo está equiparando, cómo está Yeshua equiparando la limpieza de la Tevilá con la limpieza espiritual. Si te das cuenta, estas dos cosas van de la mano, estas dos cosas van juntas, ¿sí? Lo que sucede en lo espiritual, pero lo que sucede en el mundo material, en este cuerpo, en lo que tú tienes ahí en este cuerpo. De hecho, veíamos la clase pasada cómo nosotros en nuestro cuerpo está representado el templo del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Está representado el templo de Salomón en nuestro templo, con todos los elementos, con cada cosa de los elementos que estuvieron en el templo en nuestro cuerpo están. Entonces, que es un espacio sagrado, un lugar limpio, un lugar puro, en donde no se permite absolutamente nada de inmundicia, nada que tenga relación con la muerte, es lo que decíamos. Ok, entonces, todo aquel que viene a Yeshua, como estos discípulos vinieron, ahora dice Yeshua, ustedes ya están lavados, estaban en una cena festiva y no solamente estaban lavados en lo espiritual, en lo espiritual, porque vemos esa parte espiritual con lo que dice que uno de ellos no estaba lavado y era aquel que le iba a entregar, ¿verdad? Entonces, si aquel uno no estaba lavado, aun cuando tal vez hizo tevilá para llegar a esa celebración, la tevilá ritual, quiere decir que estaba refiriéndose no solamente al lavamiento físico, sino al lavamiento espiritual. Ajá, está equiparando Yeshua ambas cosas en este texto. Ajá. Por lo tanto, entonces cuando estamos leyendo nosotros aquí en Primera de Corintios 6:11, esto eran algunos de ustedes, pecadores así, pero tremendos, mas ahora ustedes han sido lavados, está haciendo uso del el mismo la misma imagen morfológica, vamos a llamarle así, de ambas cosas. El lavamiento espiritual, que es la pureza del corazón, que es el perdón de los pecados, la limpieza de los pecados, pero también la inmersión física, ¿sí? De mi cuerpo. Entonces les dice, ya ustedes fueron santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Yeshua. Y esto es bien interesante porque yo no encuentro por ningún lado en toda la Biblia que se haga inmersión en otro nombre. Ni siquiera aún, esto lo vamos a platicar después. Hoy no. Lo voy a comentar nada más de rapidito. En ningún verso bíblico se dice, ni aún en aquel que aparece de Mateo 28:19 que dice, y serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esto en el textus receptus, en el texto original, no está, no existe, no existe. Los discípulos hacían inmersión en el nombre de Yeshua, en el nombre del rabino, en el nombre del maestro, en el nombre de aquel que iban a seguir. Era el compromiso de seguir a su maestro. No podían hacer la tevilá en ningún otro nombre, porque no era posible seguir a ningún otro, sino a Yeshua, ¿verdad? Bueno, había muchos otros maestros a los cuales seguir, y otros se bautizaban en Gamaliel, otros se bautizaban en, no sé, en Rambán, otros se bautizaron en el nombre de X, Y, Z rabinos, ¿verdad? Pero en este caso, en este punto de la promesa de salvación, nosotros nos bautizamos única, exclusivamente. Nosotros hacemos inmersión, tevila, única y exclusivamente en el nombre sagrado de Yeshua HaMashiach, nombre sobre todo nombre, ¿verdad? En el nombre de nuestro Salvador. Bueno, entendemos que esto de estar lavados tiene relación en el Strong con el G628 que se pronuncia Apolou, lavados completamente. Una relación con agua, una relación con estar tallando, una relación con estar quitando mugre, inmundicia, y ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le pregunta un varón a Rab Shaul, a Pablo,
cuando él recibe la vista, después de que Yeshua lo confronta, se aparece frente a él y lo tumba del caballo y pues después de que vio ese resplandor de Yeshua quedó ciego. Bueno, él había recobrado la vista y entonces le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ajá. ¿El nombre de quién? De Yeshua. Muy bien. Ese lava, dice, lava tus pecados. Ese lava es el mismo que estábamos viendo en el versículo anterior. Perdón, Primera de Corintios 6:11, donde dice apolou, lavar completamente, lavar profundamente, lavar con conciencia, lavar a profundidad. Entonces, dice, bautízate y lava tus pecados. Entonces, está haciendo el vínculo nuevamente, el vínculo de lo que está sucediendo en lo físico. Está bautizando, Rab Shaul iba a bautizarse, pero en ese proceso él está lavando sus pecados, ¿verdad? Entendemos, estamos entendiendo que esto va junto, ¿verdad? Esto va junto, ok. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de los pecados y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Ajá, ok. Esto de perdón de los pecados, porque esto es condicional. ¿Cómo va a perdonar los pecados Yeshua HaMashiach por medio del arrepentimiento de ellos y el bautizo? Estos dos elementos van juntos, el arrepentimiento y el bautizo. ¿Qué es lo que predicaba Yohanan? Ahorita lo vamos a ver. Dice, arrepiéntanse y conviértanse. Entonces los bautizaba. Entonces les hacía inmersión por arrepentimiento, para perdón de los pecados. Esto es una cosa bien interesante porque si Yohanan está haciendo inmersión para arrepentimiento y perdón de pecados, esta misma tébila está haciéndola Yeshua a través de sus discípulos cuando él está bautizando a estas personas, ¿verdad? Eh, eh, como dice el verso. De hecho, Yeshua no bautizaba realmente a nadie, eran sus discípulos los que estaban bautizando y lo hacían en el nombre de su rabino, en el nombre de Yeshua. ¿Ah? Y era para perdón de los pecados. Ok, esta palabra perdón es el Strong G859. Se pronuncia áfesis, libertad, perdón, remisión. Y tú puedes decir ahí, no es lo mismo decir libertad. Libertad. Entonces puede decir, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua HaMashiach para la libertad de los pecados. ¿Ah? Entonces, tal vez el bautismo en realidad no perdona a través de esto no viene el perdón de los pecados. Pues, ¿qué crees? Mira el verso de Mateo 26:28. Y en ese verso, esa palabra está utilizada allí claramente en ese sentido. Mira, voy a solo leer el fragmento que nos interesa. En mi sangre del nuevo pacto, esta es mi sangre del nuevo pacto, dijo Yeshua, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y la palabra remisión es la misma áfisis griega que se utiliza en Hechos 2:38 para perdón de los pecados. ¿Qué quiere decir? Que esta misma palabra es la misma que se utiliza tanto para una cosa como para la otra, tanto para Hechos como para Mateo, tanto para el bautismo, para perdón de los pecados en Yeshua HaMashiach, como para la sangre del nuevo pacto representada allí en el texto para la remisión de los pecados, ¿verdad? Entonces, equiparamos, equiparamos. Cuando sucede el bautismo, la inmersión, estamos haciendo no solo la inmersión en agua, estamos representando también la inmersión en la sangre de Mashiach, ¿sí? La
remisión de los pecados o el perdón de los pecados viene por ese motivo, viene por ese hecho, porque tienen que suceder ambas cosas en el mundo espiritual y en el mundo material. Ajá. Yo espero que se esté entendiendo. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Dice, para la remisión de los pecados. Vamos a ver, ahora sí, qué es lo que estaba predicando Johanán cuando hacía la inmersión. Vamos a buscarlos. Estos sí los vamos a buscar. Estos no los tengo aquí escritos. Vamos a buscarlos. Marcos, Marcos, capítulo 1, verso 4. ¿Ya lo tiene? Ok. Dice el verso. Bautizaba Johanán en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y esta palabra perdón es la misma que se utiliza, lo que dijimos ahorita, que se utiliza para representar el perdón que Yeshua haría a través de su sangre bendita de él. Ajá. Bautizaba a Yohanan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Los perdonaba. Pues no que Yeshua era el único que podía perdonar pecados, pues claro, claro, porque él estaba haciendo inmersión para que la gente que hiciera inmersión estuviera confiando no en Johanán, no para seguirlo a él, sino para preparar el camino de aquel que sí puede perdonar los pecados, ¿ok? De hecho, su predicación era acerca de Yeshua, de aquel que había de venir. Y él decía, porque va a venir uno y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ajá. Él lo hablaba así. Va a venir uno del cual yo no soy ni digno de abrocharle la agujeta del zapato. Ajá. Casi, casi le dijo así. Entonces, es Johanán el que está abriendo la puerta para que todo aquel que se arrepintiera pudiera tener un corazón preparado para recibir a Yeshua. Por lo cual el perdón de los pecados que estaba haciendo a través de la Tevilá, Johanán el inmersor, estaba sustentada, estaba sostenida, estaba fundada en lo que Yeshua iba a hacer en el madero. ¿Ok? Es exactamente lo mismo que representa el sacrificio pascual o el sacrificio del cordero en el altar. Toda vez que sucedía un sacrificio para perdón de pecados en el altar del Mishkan o del templo de Salomón, o cuando sucedía este derramamiento de sangre, ¿por qué es que se perdonaban los pecados en Yom Kippur? ¿Por qué es que se perdonaban los pecados? Porque estaban haciendo un derramamiento de sangre y sin el cual no puede haber remisión de pecados. Estaban representando lo que Yeshua iba a hacer en el madero muchos siglos después. Ajá. Era solamente una sombra de lo que iba a venir, pero no quería decir que esto no sucediera en ese tiempo realmente. El perdón de los pecados sucedía porque estaban representando el sacrificio que Yeshua iba a hacer en el futuro. Ajá. Poniendo la vista en aquel que iba a venir. ¿Qué fue lo que pasó cuando unas serpientes ardientes mordieron en el desierto al pueblo por andar de murmuradores? Y llegaron las serpientes y los mordían y estos empezaron a morir. Entonces, el Eterno le dijo a Moshe y Aarón que hicieran un asta en donde pusieran una serpiente enrollada y la levantaran en cierto lugar para que quien viera hacia la serpiente pudiera ser sanado. Pues, ¿qué crees? Esa imagen que levantó Moshe no era para que le adoraran, no, era para poner su vista en Yeshua que iba a venir un día e iba a ser él, sobre él puestos los pecados del mundo. Ajá.
y representaría el pecado del mundo ante Elohim para poder liberarlos de ese castigo, para poder liberarlos de la muerte. Ajá. Entonces, esa es la representación. Todo esto es figura de aquel que había de venir. La serpiente levantada en el desierto, también la inmersión de Johanán, también los sacrificios rituales de corderos, de animalitos. Esa es la representación de lo que Yeshua iba a hacer en el madero. ¿Ok? Entonces, esto no se escapa de esa imagen para la remisión de los pecados. Sí se estaban perdonando los pecados de todos los que venían arrepentidos a tomar la inmersión con Johanán y continuó con Yeshua, porque es la continuidad de aquello que abrió Johanán, de aquel camino que abrió él. ¿Me doy a entender? Lucas 3:3. Vamos a buscar Lucas. Lucas 3:3. Dice así. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué tal? Y hay una profecía aquí, la voy a leer, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto. ¿Quién clama en el desierto? No solamente Johanán, sino que el espíritu de Elías en Johanán, allí él estaba clamando en el desierto, preparando el camino del Señor, enderezando las sendas, y todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Adonai. ¿Ah? Esto de los collados y los valles que se allanan y que se bajan y todo esto está representando el corazón del hombre. ¿Ah? Cada hombre, alguno que fuera alzado, alguno que fuera como un monte alto, pero también todo hombre que fuera como un valle en donde tenía que rellenarse, ¿verdad? Para que todo el camino de Yeshua fuera preparado y que ahora sí, cuando Yeshua viniere, estos hombres vinieran a Yeshua sin problema, llegando y reconociéndolo. Él es por el que yo me bauticé, por el que yo hice mi inmersión en Johanán, con Johanán. Bueno, entonces viene el bautismo real, el bautismo en Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Salvador del mundo. ¿Ok? Lucas, seguimos con Lucas 7, Lucas 7, 29 al 30. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Johanán. Mas los fariseos y los intérpretes de la Torá desecharon los designios de Elohim respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Johanán. Cuando dice aquí justificaron a Dios, otra versión en realidad dice se justificaron ante Dios. ¿Sí? Estas personas, estos del pueblo y estos publicanos, cuando oyeron, cuando fueron a este Tevilá en Johanán, fueron justificados ante Elohim. ¿Ok? Hechos 19, por último, Hechos 19, 3 al 5. Ok, aquí está Pablo en Éfeso. No fue Pedro el que dijo lo que hace ratito les había comentado que había sido Pedro, no, fue Pablo. Y este es el verso que les había comentado. Dice, voy a leer desde el 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, recibiréis el Espíritu Santo cuando creí, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay el espíritu de santidad. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua
el Mashiach, ¿verdad? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh y hablaban en lenguas y profetizaban. Ok, me equivoqué en la historia, porque hay otra historia en donde todavía no habían sido bautizados, pero ya tenían el Ruach HaKodesh y eran gentiles. Pero lo mezclé, perdónenme, y en este verso es muy claro que Pablo llega con estas personas a Corinto, y estas personas ni siquiera no habían recibido el Ruach HaKodesh, pero lo recibieron cuando fueron bautizados. El bautismo que habían recibido era el de Yohanan para arrepentimiento y perdón de los pecados. Pero cuando reciben la inmersión en el nombre de Yeshua, todo cambió. Ahora sí recibieron el Ruach, el de santidad, ¿verdad? Ok, seguimos adelante. Muy bien. Siguiente diapositiva. La Tevilá es un acto que nos identifica con Mashiach para andar en una vida nueva. ¿Ok? La Tevilá es un acto que nos identifica con Mashiach para andar en una vida nueva. Colosenses 2, 11 al 13 lo puse aquí. Dice, en él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Mashiach. Queremos saber cuál es la circuncisión de Mashiach. Vamos a ver. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Elohim, que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos sus pecados. ¿Ok? El punto de inflexión en este texto es la sepultura y la resurrección, que viene representada en el bautismo, ajá, en la inmersión. Esto es lo que nos identifica con Mashiach. Es un acto que nosotros realizamos para identificarnos con Yeshua, ¿sí? Nos identificamos con Yeshua ¿en qué? En su sepultura, pero también en su resurrección, ¿ok? Sepultados con él en la Tevilá, en el cual fueron también resucitados con él por la fe en el poder de Elohim que le levantó de los muertos. Aquellos que nosotros que creemos, porque no lo vimos, nosotros creemos por fe en todas las pruebas que están escritas en la palabra de que otros lo vieron y de que otros dieron testimonio de que él fue resucitado, levantado de los muertos, y entonces nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados sin la circuncisión de nuestra carne, él nos dio vida juntamente con él, perdonando todos nuestros pecados. Pero esto no podía completarse si nosotros no hubiéramos hecho esta sepultura y esta resurrección representativa en la Tevilá, en la inmersión, en el bautismo. ¿Ok? Romanos 6, 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yeshua HaMashiach hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando nosotros hacemos Tevilá, representando esta muerte y esta resurrección, nosotros ya no podemos andar en la vida pecaminosa, carnal que llevábamos antes. Ya no podemos andar en esa vida carnal, pecaminosa, que, que le ofendía al Señor, que no le agradaba al Eterno, aquella que quebrantaba sus mandamientos, aquella que ignoraba los mandamientos del Eterno en la Torah. No podemos seguir así. Ahora nosotros en Yeshua ya tenemos una nueva vida, libres de toda condenación, libres de la esclavitud al pecado, libres de la muerte. Ahora, con toda libertad, nosotros podemos guardar y cumplir sus mandamientos
sin miramientos, sin problema. Como la oruga, ¿verdad? Tenemos una oruga andando por allí comiendo de todo, de todas tus plantas, las plantas que tenemos allí, está ahí, come y come, ¿no? Y está fea, tú la ves y te da así como que cosa. Entonces llega un punto en el que ella hace un capullo y sale del capullo, es como si muriera. Se mete al capullo y el capullo ni se mueve, está allí como inmóvil, muerto si tú quieres, puedes decirle así. Pero de repente empieza a moverse y de repente se quiebra y de repente sale de él la misma oruga, ¿no? Fea y gorda. No, sale una preciosa mariposa. ¿Qué representa esta metamorfosis? ¿Qué representa? Pues justo lo que hacemos cuando tomamos la tevila. Nos sumergimos en tal vez en una vida pasada, en nuestros pecados quizá, pero con arrepentimiento y entonces salimos del agua que para una nueva vida, para nacer una nueva vida. Es lo que el, el bebé hace cuando sale de la mamá, él sale para vivir una nueva vida. Está chiquitito, empieza a gatear, empieza a caminar, empieza a beber leche espiritual y empieza a desarrollarse y empieza a alimentarse con alimento más sólido y entonces empieza una nueva vida, ¿no? Pues este es el caso con cada uno de nosotros, ¿ok? Siguiente. Ahora sí, la relación del agua y la sangre. La relación. Mira, vamos a buscar Apocalipsis 22:14. Búscalo allí, en tu Biblia. Bueno, si quieres, porque aquí lo tengo. Si no, ahí en el texto, ahí está escrito. Apocalipsis 22:14. Dice el verso, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. En la Santa Ciudad Jerusalén, la Nueva Jerusalén que va a estar allí en la tierra bendita de Israel, ¿verdad? No sabemos si en este plano o en algún otro plano, pero aquí va a estar en este espacio. Bueno, eh, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Y la palabra lavan lo puse ahí subrayado con letra grande y en fuerte porque la palabra lavan en el Strong está como el G4150 y se pronuncia como pluno y significa hundir, significa sumergirse y significa lavar. Esas tres cosas significan. No te da sentido que aquellos que pueden entrar por las puertas de la ciudad Santa Jerusalén son solo aquellos que han lavado sus vestiduras. Cuando dice lavar, está vinculando las dos cosas que deben pasar, no solamente la espiritual, sino también la física, aquella que nosotros debemos de llevar a cabo, ¿sí? Aquella inmersión que para salvación, para perdón de pecados, para arrepentimiento, aquella inmersión que se nos está pidiendo hacer. ¿Ah? Lavan sus ropas, dice. Sumergir, hundir. Hay otro verso en el mismo libro de Apocalipsis que está en el 7:14. Se me olvidó ponerle aquí, no le puse, perdón. Está en Apocalipsis 7:14, ahí lo busca para que lo confirme, para que lo valide. El 7:14. Y dice, yo le dije, Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Y aquí hacemos el vínculo del agua y la sangre, ¿sí? ¿Qué representa el agua? Pues la sangre de Mashiach. Mira, lavado, esa palabra sigue siendo la misma pluno que estamos utilizando para el versículo del 22:14 lavando sus ropas. Tiene exactamente la misma connotación. Lo de sumergir, lo de hundir, lo de lavar. Ajá. Lavaron sus ropas y las han emblanquecido. Bueno, si las sumergieron, las están lavando, ¿en qué las están lavando? Pues en agua, pero también representa la sangre del cordero. En esa sangre nosotros estamos limpiando, estamos emblanqueciendo esas ropas, ¿ok? ¿Cuál es tu ropa? Yo me acuerdo que hay un canto, una canción de La Hormiga, ¿no?
es un grupo cristiano, así se llama La Hormiga, y cantan un canto bien curioso que se llama Voy a ponerme a tejer, voy a ponerme a tejer lo que me voy a poner, voy a empezar a tejer lo que me voy a poner. Y entonces habla acerca de cómo debes de ser tú antes de que Yeshua venga, porque un día cuando Él venga, tú vas a tener ya tu vestido blanco, el lino fino, purísimo, resplandeciente, para recibir a tu Señor, para recibir a tu marido, que es Yeshua. Ajá. ¿Cómo vamos a emblanquecer, a limpiar nuestras ropas? Bueno, en la inmersión física, pero en la inmersión espiritual, en, en el lavamiento de nuestros pecados en la sangre del Cordero, que está representada o identificada en las aguas del mikveh o de la tevila, de la inmersión que uno hace cuando uno va y se bautiza. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿verdad? Pero mira, ya después de que dijimos nosotros que esta tevila es para entrar al reino, para perdón de pecados, para arrepentimiento, para emblanquecer las ropas y un montón de cosas, ¿qué crees? No es garantía de salvación. Esto no te garantiza la salvación. Es una promesa para el corazón que está en arrepentimiento, en Teshuvah. Es una promesa para esos corazones, ¿sí? Porque, ¿qué crees? Mira lo que dice Corintios, búscalo. Primera de Corintios, vamos a acabar. Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ahí está la imagen, ahí está viéndola usted. ¿Se acuerda cuando Moshe levantó la vara y le dijo a Adonai, ¿qué me pides a mí? Pues camina, diles que crucen y entonces él con su vara, él levanta la vara y entonces hubo un fuerte viento y abrió el mar y pasaron el pueblo de Israel en seco, en medio del mar. Bueno, eso es lo que está representando aquí, está hablando de eso. Entonces dice, estuvieron nuestros padres bajo la nube y ya me perdí. Aquí. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Tuvieron su bautismo? Claro que sí. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Mashiach. Todo es una representación de Yeshua, todo absolutamente. Pero de los más de ellos no se agradó a Adonai, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y sigue diciendo un montón de cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos hicieron que nosotros no debemos de hacer? Pero está hablando acerca de la Tevilá, que ellos pasaron bajo la nube, pero también en medio de las aguas del Mar Rojo, y esto representa una Tevilá. Pero cómo que es a través de la Tevilá ellos pudieron haber tenido una buena conciencia después de que pasaron por esto, porque este fue el evento más categórico de todos. Mira, los eventos que sucedieron en Misraim, en Egipto, ellos los vieron, ¿sí? Ellos los vieron. ¿Qué vieron? Que vinieron piojos, que vinieron ranas, que el agua del Nilo se convirtió en sangre, que llovió del cielo piedras, granizos y fuego, que vieron que la muerte de los primogénitos, perdón, muerte de los primogénitos, vieron un montón de cosas, pero el milagro más categórico que los marcó fue haber pasado por en medio del mar en seco. ¿Por qué? Porque pasar en medio del mar en seco, ¿qué requería del pueblo?
pudo el pueblo haber dicho, no, ¿qué tal si vamos en el camino y a la mitad, ¡pum!, toda el agua se nos viene encima? Ellos pudieron haber dicho eso, pero pasaron. Para poder pasar en medio de las aguas, se requería de emuná, se requería de fe. Ellos debían de confiar en Adonai, que él los iba a salvar y que no iba a permitir que los muros de agua se vinieran contra ellos y los ahogara. Porque debieron de haber sido toneladas y toneladas de agua. Tan es así que un ejército pereció bajo las aguas después de que pasó Israel. Y esto pudo haber pasado con ellos y no pasó con ellos. Ellos mostraron la emuná en ese momento. Entonces ellos pasaron y fueron bautizados en el agua bajo la nube y el mar. Hicieron Tevilá en ese momento con la emuná de que el Eterno iba a protegerlos en ese proceso. Salen del otro lado y ellos debieron de guardar una nueva vida para Adonai. Ellos debieron de haber sido diferentes a partir de allí por el milagro que sucedió en ese mikvé. ¿Ah? Mikvé significa una contención de aguas, algo que las contiene, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del mar, pues todas las playas que circundan ese mar, pues se puede considerarse como un mikvé. En este caso, por pasar en medio de las aguas, allí en donde estaban, pues por eso es que le llamo así, ¿verdad? Un mikvé es también un lugar donde hay agua contenida. En el caso de los mikvé hebreos, pues parecen albercas, pero está corriendo el agua, ¿sí? Como una contención de agua, pero sí está corriendo, ¿ok? Eh, entonces, en este caso, regresando, ellos tuvieron su tevilá, pero para ellos no fue garantía de salvación, porque dice que no les sirvió de nada a ellos, a los más de ellos, no se agradó a Adonai de ellos, sino que se perdieron, ¿sí? No, y quedaron postrados en el desierto. Lo mismo es para nosotros. Tú puedes llegar y recibir tu tevilá, tu bautismo. Puedes recibirlo y puedes considerarlo como todo lo que consideramos nosotros aquí. Me voy a regresar. Todo lo que consideramos aquí, que es para, ahí, ¿dónde está? Para salvar, que es para entrar al reino, que es para perdón de los pecados. Tú puedes considerar todo eso, pero si tu corazón desiste en estar arrepentido, en mostrar Teshuvah, en estar bajo mm, ¿cómo se dice? Sí, bajo Adonai, bajo su cuidado, bajo su protección, bajo la emuná, bajo la fe en Yeshua. Si tú desistes de eso, ¿qué crees? De nada te sirve ese bautismo, esa tevilá, de nada te sirve. Ajá. No es una garantía. Un salvo no es, salvo entre comillas, voy a ponerlo así, porque ¿qué es lo que Yeshua te entrega? ¿Salvación? Te entrega la promesa de salvación si tú te mantienes fiel. Ajá. Él hizo todo para abrirte la puerta, para que tú ya no estés en el pecado. Él te abrió la puerta, pero ahora tú le debes mostrar fidelidad a Yeshua. Porque si tú no eres fiel, tú no has nacido de nuevo, tú no has hecho una conversión, tú no tienes esa promesa de salvación ya. La promesa de salvación se sostiene y se mantiene cuando tu corazón tiene una emuná en Yeshua, tiene una fidelidad en Yeshua. ¿Sí? Llegará el día en el que pierdas tú la vida y trasciendas a ese lugar de juicio. Y delante de ti estará el abogado. ¿Qué es lo que va a decir el abogado? No, pues él se mantuvo fiel a mis preceptos, a mis estatutos. Él se mantuvo fiel o él de plano los echó a la basura. Él vivió como quiso, él siguió en sus pecados y en sus delitos. No hay más muerte por el pecado para este hombre. Estamos hablando de Hebreos capítulo 10 verso 26 en adelante. No hay más muerte por el pecado, porque una persona que después de que viene a Yeshua hace su tevilá y debe de vivir una nueva vida en Mashiach y no la vive, no hay más muerte por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de ira que ha de devorar a los adversarios. Es lo que dice.
Ajá. ¿Cómo ves? ¿Fuiste bien hasta aquí? Pues ya estamos acabando, hermano. Estamos acabando. Ya la próxima clase vamos a tener solo puras conclusiones y voy a hacer preguntas, ¿sale? Voy a hacer preguntas. Así que, porque esto es como un examen, voy a hacer preguntas. Y entonces, yo te sugiero que si no tienes muy claro todavía el concepto, que si todavía no tienes muy claro qué es esto del Tevilá, repases las clases, repases las clases. La próxima clase, lo único que vamos a ver es los usos y los abusos de la Tevilá. ¿Cómo lo han hecho mal durante siglos? ¿Y por qué? ¿Por qué está mal hecho? Ajá. ¿Cómo es que lo vamos a hacer este próxima Tevilá? ¿Cómo ves? ¿Te late o no te late? Vamos a terminar aquí voy a dejar de compartir, pero, este, y de grabar. Voy a tener aquí la grabación, pero, ahorita vamos a quedarnos a platicar tantito para lo que va a acontecer en la Tevila que vamos a realizar en este próximo, eh, en este próximo PESA.